Buenas, soy Ana Quiroga y vengo a presentarles mi comunicación Disidentes y Resilientes, una aproximación a la adolescencia a través de la serie We Are Who We Are. En esta comunicación he intentado hacer una aproximación a través del personaje de Harper, uno de los caracteres principales de la serie de Luca Guadagnino, autor igualmente de obras cinematográficas, como es el caso de la aclamada, reconocida Call Me By Your Name. Y en este caso nos hemos centrado en el caso de estudio de uno de los personajes centrales. La serie de We Are Who We Are se trata de una de sus primeras aportaciones a la esfera audiovisual en streaming y posee a grandes rasgos unas características muy llamativas que interpelan a la espectadora desde un código que aúna de alguna manera los cánones de relato cinematográfico clásico y los cánones igualmente de las series en el sentido de lo narrativo y distributivo. Es decir, es una emisión que consta de una temporada y 8 episodios y que, si bien el autor ha recalcado en diferentes ocasiones que no se trata de ningún momento de hacer una serie al uso, se busca encajar el lenguaje audiovisual desde una perspectiva diferente, eso sí que está claro, ¿no? Bueno, lo que tenemos que tener en claro con esta producción es que nos posiciona a la adolescencia como un periodo de transición, es decir, en ningún momento se ha alargado categórico, ¿no? La adolescencia nos traslada a un momento evolutivo de cada persona y decisivo, un momento de transmutación, de evolución, de cambio, en el que la cuestión de Harper, que es una persona trans, se va a ver claramente identificada, ¿no?, en el cuestionamiento de no tanto de lo categórico, sino de lo evolutivo, es decir, de cómo ese personaje se va identificando, se va apropiando de su propio discurso, más allá de lo que le impongan otras personas, ¿no? Eh, es decir, el carácter evolutivo que presenta Harper es muy interesante porque nos presenta el cuerpo como un epicentro actual, es decir, el cuerpo va a formular la clave de una resistencia exterior y resistencia interna, ¿no? Como esa transmutación que se realiza a través del cuerpo, pero también se realiza más allá del cuerpo. Asimismo, presentamos aquí los objetivos, que no serían más que averiguar y deducir de manera exhaustiva quién es Harper, ¿no? Y asimismo también nos interesa saber sus emociones, sus sentimientos y cómo va evolucionando y cómo al mismo tiempo que evoluciona también se establecen diferentes niveles relacionales con los diferentes grupos bueno, sociales, entre los que acabaría de destacar su familia y sus amigos, ¿no? Entre su familia destacaríamos la figura de su padre y sus amigos la figura de Fraser. Bueno, en segundo lugar, We Are Who We Are buscamos también profundizar en las estructuras narrativas audiovisuales. Como ya decíamos, We Are Who We Are no es más que, como le decía su director, un planteamiento narrativo del audiovisual aplicado al formato de las series. Hablando de las series como una construcción nueva, es decir, en ningún momento buscar la continuidad de temporadas más allá de la que está plantando ahora mismo, que está recogida en HBO, y lo que se busca es plasmar esos códigos cinematográficos cuya clave va a ser especialmente la importancia del encuadre y la importancia del instante por encima, del instante y de los ambientes por encima de la categoría justaposicional y de la que podría considerarse como secuencias puras. Así nos llevaría directamente, ¿no?, esa idea de que no buscamos otra cosa que proponer una lectura abierta del texto, que de alguna manera es lo que ya plantea su director, ya que, como decíamos, ¿no?, es una serie que intenta romper un poco con los códigos típicos de las series, pero también romper un poco con los códigos distributivos del cine, en el sentido de que ya no es una sala de cine lo que estamos viendo, sino es una pantalla individual. Bueno, las hipótesis que hemos deducido de ese trabajo son dos principales y se limitan a decir, bueno, que realmente la serie de Godino es clave en la construcción de nuevo paradigma narrativo del audiovisual y, asimismo, el primer plano subjetivo va a ser decisivo en ese acompañamiento. Pues, ¿por qué? Porque en lugar de aplicar una mirada, digamos, por ejemplo, el caso del plano cenital o el plano objetivo, lo que logra ese primer plano, plano medio, subjetivo o de acompañamiento es
construir una cierta atmósfera de cercanía que en ningún momento intenta no imponerse la mirada, sino acompañar. Vale, en este sentido, es como decíamos, es súper importante entender que Guadiño trabaja el ambiente como mensaje. ¿Qué quiero decir con esto? Que el concepto categórico de las secuencias total y absoluto pierde sentido. O sea, lo que importa en We Are Who We Are no es el proceso evolutivo, que también, sino cómo se va transmutando esa identidad y esas identidades, cómo evoluciona más allá de la cuestión categórica identitaria. Lo que se busca es entender la búsqueda de una identidad fluida, es decir, el cuestionamiento fluido, de lo fluido está inmerso en la corporidad, pero también está inmerso en todos los aspectos narrativos, estéticos y técnicos de la propuesta cultural. Asimismo, estableceríamos dos tipos de una aproximación a la obra, como hemos dicho, ¿no? Por una parte, una aproximación relacional y posteriormente una aproximación evolutiva. En el caso de la relacional, hemos establecido una suerte de 3 niveles de aproximación, ¿no? Que se diferenciarían entre esta introspección subjetiva o la búsqueda del yo, la interacción relacional o cómo Harper se relaciona con su entorno y finalmente la reflexión de lo social o cómo estos otros y otros ven a Harper, ¿no? En el primer caso, la introspección subjetiva es la mayor cercanía posible al personaje de Harper. Quizás es uno de los aspectos más interesantes porque sí que aquí, en este caso, sí que hay un punto leve de intrusión. La cámara se aproxima tanto al personaje de Harper que podemos observar cómo él juega a transmutar su cuerpo, ¿no? Es un chico trans que intenta definirse y quiere buscar a través, esencialmente, de la ayuda de de Fraser, cómo identificarse y cómo leerse. Un proceso lento y arduo, pero que se va a ver en estos tipos de planos interesantes, ¿no? En relación a lo relacional, su padre, que es una de las figuras determinantes en el proceso evolutivo, va a presentarse como una figura reacia a su cambio. Es un votante de Trump, no fascista, pero sí que bastante duro en la manera de tratar a su hijo, perdón. O sea, para él es su hija, ya que es incapaz de aceptarla como una persona trans. Esta obsesión ¿no? de imponer una mirada de código binario de género a su hijo, pues se demuestra en esta escena maravillosa en la que vemos cómo no le cabe la gorra que le quiere poner el padre, ¿no? Sin embargo, frente a la figura paterna, la figura de Fraser es todo lo contrario, la acompaña y de hecho establece un nivel relacional súper interesante, ¿no? En primer plano siempre acompañando y vemos cómo se juega con las manos, como ella interacción constante. Asimismo, la reflexión de lo social ya entramos en otro nivel, y es como ese exterior ve a Harper. Su padre la ve como una niña pequeña, al fin y al cabo. Es decir, digo niña pequeña, no un búsqueda de este transfóbica, ni mucho menos, sino una cuestión de recargar cómo es la visión del padre. El padre es incapaz de conocer la identidad de género de su hijo. Entonces, es esta doblidad la que le impide ver cómo es Harper, que es un chico. Entonces, es lo que quiero intentar reflejar, ¿no? Y en ese sentido, frente a la visión paternalista y abyugante de su padre, Fraser es mucho más dialogante, ¿no? Y digamos que en los momentos más duros de Harper, en los que él no sabe muy bien cómo gestionar su identidad, Fraser siempre va a estar apoyándolo. En esta línea nos vamos exactamente, ¿no? a lo evolutivo. Destacamos estas líneas de retrospectivas porque no hay ninguna relación unidireccional, o sea, todo fluye. La evolución de Harper como chico trans, como hombre evolutivo, ¿no? No es definitiva y por lo tanto hay momentos de mediación, especialmente que no quiere decir que vayan a alcanzar directamente a la sublimación, es decir, sí que van generalmente a permitir alcanzar un estado superior, pero muchas veces, por ejemplo, la sublimación no lleva directamente a la iniciación, es decir, es un proceso tan complejo y tan difícil, ¿no? Que ese que pasan todas las personas trans y no binarias, que es lo que les implica al impedimento real y no poder aceptarse como son, ¿no? por las cuestiones externas del sistema de sexo-género y esa imposibilidad de verse. Entonces, bueno, estas ideas serán para recargar todo esto en esta comunicación. En este sentido, bueno, tenemos 3 niveles. El primero sería la iniciación-aproximación, el segundo es la mediación-identificación, el tercero es la sublimación o resignificación. En esa iniciación, el cuerpo juega un factor interesante, no tanto el cuerpo, sino cómo se dialoga con ese cuerpo, ¿no? Como Harper en su pelo una vía de escape también, pero también de prisión. O sea, el pelo largo le parece una cárcel física, que no tanto una cárcel, sino también como un soporte sistemático y sistémico, ¿no? De esa presencia
binaria que le impide acercarse a lo que realmente es. Una iniciación también que a veces se vuelve muy corpórea y muy directa cuando intenta tocar el pene de Fraser por una cuestión que nada tiene que ver con una aproximación erótico o sexual, sino que tiene que ver con una aproximación identificativa y resignificativa, ¿no? Esta aproximación resignificativa se va a ver colmada en cierta manera, digamos, recordemos siempre que hay momentos inflexivos que nos llevan a un punto u otro en la mediación. En la mediación, cuando Fraser, que es una figura determinante en este proceso evolutivo, le va a ayudar a Harper a identificarse como un chico. Y asimismo, esa identificación, esa mediación que al principio era ayudada por Harper, también se ve gestionada por él mismo, ¿no? Cuando Fraser intenta ayudarlo, está claro que está haciendo un factor de acompañamiento determinante, pero también es necesario que el propio Harper se vea a sí mismo como una persona plena de significado y plena de derechos, y eso es uno de los momentos más complicados en los que tiene que afrontar su propio cuerpo, ¿no? y vendarse su propio cuerpo para poder salir adelante. La sublimación llega a momentos muy, muy, muy determinantes. Como decíamos antes, hay que tener una idea clara y es que el instante, ¿no? El ambiente es el mensaje. No hay ningún proceso total y absoluto. La sublimación se da en instantes muy cortos, muy determinantes, como ese momento en que se corta su pelo o ese momento en el que por fin siente que es él, de pleno significado, y siente que por fin puede identificarse como una persona de pleno derecho, tocando el piano con su amigo Fraser, ¿no? Todo este proceso, ¿no? Nos lleva a unas conclusiones determinadas y es entender que siempre ha de prevalecer de alguna manera el instante, ¿no? En Guadino no busca una categoría y en este sentido su rechazo absoluto a hablar de su producto cultural como una serie también está en esa idea de gestionar todo como categorías sistemáticas absolutas, ¿no? Él siempre va a buscar la potencia de lo fluido. Y asimismo, como veíamos en las imágenes anteriores, el primer plano va a ser determinante. Un primer plano subjetivo que acompaña, nunca impone. Podemos ver que no hay ningún tipo de imposición, ¿no? Lo que nos lleva a hablar de todo esto también es una cuestión más personal y más real, y es la frontera de lo visible que plantea We Are Who We Are. Harper es una persona no binaria, perdón, es una persona trans y obviamente, cierto, podríamos incluso que ese momento sea no binario, porque sí que es verdad que Harper, si identificándose como un hombre, procesa la información de una manera que lo interesante que plantea esta serie es, aparte de aproximarnos a la realidad de las personas trans y no binarias, es lo complejo del proceso, ¿no? Visto de la subjetividad de ellas y también lo complejo ¿no? de categorizarlo a lo mejor de manera tan taxicómica y tan absoluta, ¿no? O sea, realmente la presencia de la mirada externa es brutal también en este sentido y es la que le lleva a Harper a sentirse invisible, ¿no? A sentirse como una persona invisible para la sociedad y eso es lo que busca de alguna manera significar, ¿no? Y en ese sentido, darle sentido a su existencia desde la subjetividad plena que él desea tener, ¿no? Bueno, y simplemente quería acabar esta ponencia corta con una referencia a una de las mujeres trans más interesantes del panorama mediático, que es Ana Portero, que en Vidas Trans nos dice claramente que la desinformación sobre la realidad trans se traduce en otredad, la otredad en objetificación y la objetificación en deshumanización. Lo que creo que he intentado aportar con esta serie, y creo que aportó también Luca Guadagnino, aunque no lo diga de manera determinada, es visibilizar un aspecto tan complejo de la identidad como es no solo la cuestión puramente colectivo trans, sino también el colectivo no binario y sobre todo lo complicado que es determinarse como un sujeto propio, identidad propia, en un sistema heteropatriarcal que nos impone una visión de género, ¿no? tan dura y tan exhaustiva. Y también que eso es una invitación a todas esas compañeras o compañeros que tienen algún tipo ¿no? de dificultad y que pretenden verlo todo una categoría absoluta. Quizás es una idea de entender que no es necesario plasmarlo a través de la subjetividad ofendida o no, sino entenderlo que es un diálogo constante en el que tenemos que dejar ver y dejar caer que nuestra presencia corpórea no es nada realmente, ¿no? Y que todo puede mutar, como bien decía Guadino, y como bien se refleja en toda su producción cultural, porque ya como recordemos en Call Me By Your Name ya reflejaba la identidad queer, pasa allá del proceso, de lo identitario,
está lo categórico. Obviamente que todos los colectivos, en el colectivo no binario y el colectivo trans es súper importante identificarse, pero también es súper importante que las personas cis seamos capaces también de entender lo fluido de esa identidad y que seamos capaces de acompañar, igual que lo decía Fraser, a todos aquellos que se encuentran no en el margen, porque no son el margen para nada, pero sí que están coaccionados desde el sistema dominante al margen. Bueno, esta ha sido mi ponencia, espero que os haya gustado y que comentéis, interactuéis. Muchísimas gracias, hasta luego.